Envié un mensaje por error a un desconocido. Él cambió mi vida para siempre. La pantalla del teléfono se volvió borrosa por las lágrimas de Laura Mendoza mientras escribía el mensaje que tanto había temido enviar. Sus dedos vacilaban sobre el botón de enviar, el orgullo luchando contra la desesperación. $3.47. Eso era todo lo que le quedaba en su cuenta, y su hijo de 8 meses, Mateo, necesitaba fórmula. No cualquier fórmula, sino la especializada que costaba el doble que las marcas regulares debido a sus alergias severas. Laura miró las palabras en su pantalla una vez más. Miguel, sé que dije que no volvería a pedir, pero estoy desesperada. Necesito $60 para la fórmula de Mateo. El día de pago es el próximo jueves. Prometo que te lo devolveré esta vez. Cerró los ojos y presionó enviar antes de cambiar de opinión. Luego se dejó caer en el futón gastado que servía como sofá y cama en el diminuto apartamento tipo estudio que apenas podía pagar. El monitor de bebé crepitó con la suave respiración de Mateo, el único sonido que le traía algo de paz en estos días. Ya había diluido su último biberón más de lo que el pediatra aprobaría, estirando lo que debería haber sido 2 días de fórmula hasta casi una semana. La culpa la carcomía constantemente, pero ¿qué otra opción tenía? Laura había sido una prometedora ingeniera de software en una startup en Barcelona antes de que llegara Mateo. El embarazo había sido inesperado, y el padre de Mateo, un compañero desarrollador llamado Raúl, había dejado claro que la paternidad no estaba en sus planes. Se había transferido a la oficina de Madrid antes de que naciera Mateo y no había mirado atrás. La startup había sido comprensiva al principio, pero cuando los problemas de salud de Mateo requerían constantes visitas al médico y noches sin dormir, que afectaban su rendimiento, encontraron razones para despedirla durante el período de prueba. Sin beneficios, sin indemnización, solo un apretón de manos y buenos deseos. Su teléfono vibró, haciendo que su corazón saltara de esperanza. Pero el mensaje que apareció hizo que su estómago se hundiera. Y creo que te has equivocado de número. No soy Miguel. El horror la invadió como agua helada. Revisó el número nuevamente, su cerebro cansado finalmente registrando que había transpuesto 2 dígitos del nuevo número de celular de su hermano. Él había cambiado de compañía la semana pasada y le había dado el nuevo número durante una llamada apresurada, mientras ella lidiaba con un Mateo que lloraba. Obviamente lo había anotado mal. Dios mío, lo siento mucho, escribió frenéticamente. Número equivocado. Por favor, solo elimina ese mensaje. Arrojó su teléfono sobre el cojín del futón a su lado y presionó sus manos contra su rostro, la mortificación ardiendo a través de su agotamiento. Otro fracaso. Otro error en una larga serie de ellos que se habían convertido en su vida desde el nacimiento de Mateo. Al otro lado de la ciudad, en una elegante oficina de esquina con vista al mar Mediterráneo, el director ejecutivo de 46 años, Antonio Ruiz, miraba el mensaje en su teléfono. Había estado revisando contratos de adquisición durante las últimas 4 horas, el tipo de negociaciones de alto riesgo que usualmente consumían toda su atención. Pero algo en esas palabras desesperadas lo hizo detenerse. Antonio rara vez usaba este número de teléfono en particular. Estaba reservado para familia y un puñado de amigos cercanos, un santuario de las constantes demandas de dirigir Mediterráneo Industries, una empresa de fabricación tecnológica que había construido de la nada durante 2 décadas. Claramente era un número equivocado, y su primer instinto fue simplemente reconocer el error y volver a sus contratos. Pero la mención de un bebé que necesitaba fórmula lo detuvo. La desesperación cruda en ese mensaje le recordó algo, o alguien, de hace mucho tiempo. Antes de poder pensarlo demasiado, Antonio escribió una respuesta. ¿Tu bebé van a estar bien? Cuando Laura vio el mensaje, la confusión reemplazó su vergüenza. ¿Por qué un completo extraño se preocuparía por Mateo? Su primer pensamiento fue peligro.
Había leído suficientes noticias sobre depredadores en línea y estafadores que usaban cualquier apertura para explotar a personas vulnerables. Pero el agotamiento había desgastado sus defensas, y algo sobre la simple y genuina pregunta la hizo responder. Nos las arreglaremos. Perdón por molestarte. La respuesta llegó rápidamente. Podría ayudar. Sin expectativas, sin condiciones. Laura realmente se rió, un sonido amargo en el apartamento vacío. Siempre había condiciones, siempre expectativas. Eso es lo que había aprendido durante el último año. Gracias, pero no acepto dinero de extraños. Escribió de vuelta, incluso mientras una pequeña voz en su cabeza le gritaba por rechazar una ayuda potencial. Política inteligente. Vino la respuesta. Soy Antonio. Ahora ya no soy del todo un extraño. ¿Qué fórmula necesita tu hijo? Laura miró el mensaje, su dedo sobre el botón de bloqueo. Esto era una locura. Nadie simplemente ofrecía dinero a números equivocados. Y sin embargo, algo la hizo dudar. Tal vez era el tono directo, la falta de cualquier cosa espeluznante o manipuladora en sus palabras. O tal vez era solo la desesperación nublando su juicio. ¿Por qué ayudarías a alguien que ni siquiera conoces?, escribió. En su oficina, Antonio miró las luces de la ciudad que comenzaban a titilar mientras se acercaba la tarde. ¿Por qué, en efecto? Su asistente ejecutiva diría que estaba procrastinando en la adquisición de Acero Levante. Su terapeuta diría que todavía estaba procesando el duelo a través de la acción. Ambos estarían parcialmente en lo correcto. Digamos que he sido afortunado en mi vida, escribió cuidadosamente, y recuerdo muy claramente cuando no lo era. A veces necesitamos transmitir la bondad que otros nos mostraron. No era la verdad completa, pero tampoco era mentira. Antonio había crecido en la pobreza, criado por una madre soltera que había trabajado en 3 empleos para mantenerlo alimentado. Había aprendido temprano a qué sabía la desesperación. Laura leyó su respuesta 3 veces. Su agotamiento le dificultaba pensar con claridad. Mateo estaría despierto pronto, hambriento, y ella no tenía nada que darle excepto otro biberón aguado que no lo satisfaría. La vergüenza de esa realidad superó su cautela. Es similac alimentum, finalmente escribió. Mi hijo tiene alergias severas. Es lo único que no lo enferma. Conocía bien esa fórmula. La opción más cara en el estante, y la única que funcionaba para el sistema sensible de Mateo. Cada lata costaba casi 40 euros y duraba solo unos días. No me siento bien con esto, agregó rápidamente. No me conoces, podría estar estafándote. Entonces habré aprendido algo sobre confiar en mis instintos, respondió Antonio. ¿Cuál es tu visum? Laura dudó por un largo momento, su pulgar sobre el teclado. Siempre podía bloquearlo después si las cosas se ponían raras. ¿Qué tenía realmente que perder en este momento? Envió su nombre de usuario y luego se sentó en silencio, medio esperando que no pasara nada. Pero 30 segundos después, su teléfono vibró con una notificación que la hizo jadear en voz alta. Antonio no había enviado 60 euros, había enviado 600. Esto es demasiado, escribió frenéticamente, sus manos temblando. No puedo aceptar esto. Solo necesitaba 60. Considéralo un adelanto para los próximos meses. Antonio escribió de inmediato. Una cosa menos de la que preocuparte. Concéntrate en cuidar a tu hijo. Las lágrimas brotaron en los ojos de Laura, nublando su visión hasta que apenas podía ver la pantalla. No había llorado cuando Raúl se fue. No había llorado cuando perdió su trabajo. Ni siquiera había llorado cuando el aviso de desalojo se había deslizado bajo su puerta el mes pasado, dándole 30 días para conseguir el alquiler atrasado o irse. Pero esta generosidad inesperada de un completo extraño rompió algo dentro de ella que había estado manteniendo unido por pura fuerza de voluntad. Gracias, logró escribir. No tienes idea de lo que esto significa para mí. De nada, Laura. Vino la respuesta. Cuida a Mateo.
No fue hasta horas después de que Laura había regresado de la farmacia con fórmula, pañales y comestibles reales para ella misma, que algo se le ocurrió. Algo que le envió un escalofrío por la columna vertebral, a pesar del calor de su pequeño apartamento. Nunca le había dicho a este extraño el nombre de su hijo. Laura apenas durmió esa noche. El nombre de Mateo resonando en su mente. Había mencionado necesitar fórmula para su bebé, pero estaba segura de que nunca había usado el nombre de Mateo. Cuando el amanecer se filtró por la ventana de su apartamento, finalmente, se convenció de que debió haberlo mencionado y olvidado. El agotamiento, el estrés, todo la estaba alcanzando. Los lapsos de memoria eran normales, ¿verdad? Su teléfono vibró justo después de las 7 de la mañana. Un mensaje de Antonio. Espero que tú y Mateo hayan tenido una mejor noche. Tengo una propuesta de negocios para ti. Ahí estaba, pensó Laura amargamente. Las condiciones, las expectativas. Sabía que tenía que haber algo. ¿Qué tipo de propuesta? Escribió de vuelta, sus dedos tensos en el teléfono. Profesional, no personal. Vino la respuesta inmediata. Dirijo una empresa llamada Mediterráneo Industries. Estamos expandiendo nuestro equipo de desarrollo de software y necesitamos a alguien con tu experiencia. Tu hermano Miguel mencionó que estabas buscando trabajo. El corazón de Laura comenzó a acelerarse. ¿Cómo conoces a mi hermano? ¿Cómo sabes que soy desarrolladora? La respuesta llegó rápidamente, como si Antonio hubiera anticipado su sospecha. Me disculpo por la intrusión. Después de nuestra conversación de ayer, tenía curiosidad sobre a quién le había enviado dinero, así que hice una investigación básica. Tu número es muy similar al de Miguel Pérez. Él trabaja en nuestro departamento de operaciones. Cuando le mencioné el mensaje de número equivocado esta mañana, inmediatamente se dio cuenta de quién debías ser. Habla muy bien de tus habilidades de programación. Laura se sentó pesadamente en su futón, el alivio y la inquietud luchando por el dominio. Era plausible. Miguel había mencionado conseguir un nuevo puesto en alguna empresa de fabricación tecnológica hace unos meses. Ella no había prestado mucha atención a los detalles, demasiado envuelta en su propia crisis. Pero esto todavía se sentía demasiado conveniente, demasiado perfecto. Entonces todo esto fue solo una coincidencia, escribió. Completamente, confirmó Antonio. Pero quizás una afortunada para ambos. Genuinamente necesitamos una desarrolladora senior para un proyecto especial, integrando algunos sistemas automatizados nuevos. Es un contrato de 6 meses con fuerte posibilidad de colocación permanente. ¿Estarías interesada en al menos escuchar más? La mente de Laura se aceleró a través de las implicaciones. Parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que usualmente significaba que lo era. Sin embargo, su hermano realmente trabajaba en fabricación tecnológica. Había estado enviando currículums durante 3 meses con apenas respuestas. ¿Podía realmente permitirse rechazar esta oportunidad por pura paranoia? Estaría interesada en aprender más. Finalmente respondió con cautela. Pero necesito flexibilidad. Tengo a Mateo, y el cuidado infantil es complicado. Ofrecemos cuidado infantil en las instalaciones para empleados. Antonio escribió de vuelta. Y opciones flexibles de trabajo remoto. ¿Puedes venir mañana a las 11? Haré que recepción te espere. Laura miró a Mateo, durmiendo pacíficamente en su cuna, ajeno a la tormenta de incertidumbre en la mente de su madre. Con sus ahorros agotados y el alquiler vencido en 2 semanas, ¿tenía el lujo de pensar demasiado en esto? Estaré ahí, escribió. Lo que Laura no sabía era que al otro lado de la ciudad, Antonio Ruiz estaba teniendo su propio momento de duda, preguntándose si su decisión impulsiva de involucrar a esta joven mujer en sus planes terminaría ayudándolos o lastimándolos a ambos. A la mañana siguiente, Laura estaba de pie frente a la torre de cristal reluciente que albergaba Mediterráneo Industries, Mateo atado a su pecho en un portabebés. El edificio era toda arquitectura moderna y éxito intimidante,
haciéndola muy consciente de su blazer de tienda de segunda mano y zapatos desgastados. Pero había llegado hasta aquí. No iba a retroceder ahora. El mostrador de seguridad tenía su nombre listo, lo que debería haber sido tranquilizador, pero de alguna manera la puso más nerviosa. Una mujer amable llamada Patricia la recibió en el ascensor y la escoltó no a una sala de conferencias u oficina de recursos humanos, sino directamente al piso ejecutivo. El señor Ruiz quería reunirse contigo personalmente, explicó Patricia, notando la expresión sorprendida de Laura. Toma muy en serio la adquisición de talento, especialmente para el equipo de proyectos especiales. La suite ejecutiva era sorprendentemente cálida para el dominio de un director ejecutivo. Ventanas del piso al techo ofrecían vistas impresionantes del horizonte de Barcelona. Pero lo que captó la atención de Laura fueron los toques personales. Fotografías de senderos de montaña, una motocicleta vintage en una esquina, estanterías repletas de todo, desde manuales técnicos hasta literatura clásica. Estará contigo enseguida, dijo Patricia, señalando un área de asientos cómoda. ¿Puedo traerte algo? ¿Agua? ¿Café? Agua estaría bien, gracias, respondió Laura, acomodándose en una silla de cuero y ajustando el portabebés de Mateo. Usó los pocos minutos a solas para estudiar su entorno más cuidadosamente. Esto no se sentía como la oficina de alguien que dirigía una estafa o planeaba algo nefasto. Se sentía como el espacio de trabajo de alguien que realmente vivía aquí, que se preocupaba por más que solo los márgenes de ganancias. A bonita vista, ¿verdad? Vino una voz profunda desde la puerta. Laura se giró para encontrar a un hombre alto con sienes grises y ojos amables observándola con genuino interés. Era más joven de lo que había esperado, probablemente a mediados de los 40, con un físico atlético que su traje caro no podía ocultar del todo. Las líneas de risa alrededor de sus ojos suavizaban lo que de otro modo podría haber sido una presencia intimidante. «Señor Ruiz», dijo, levantándose cuidadosamente para no perturbar a Mateo. «Antonio, por favor», dijo, avanzando con una confianza fácil. Su apretón de manos fue firme pero breve. «Gracias por venir con tan poca anticipación». Hubo una pausa incómoda mientras ambos reconocían las circunstancias inusuales que los habían reunido. Laura se encontró buscando en su rostro señales de engaño o motivos ocultos, pero solo encontró lo que parecía ser calidez genuina. «Debería explicar lo de ayer», dijo Antonio, tomando asiento frente a ella. «No tengo el hábito de enviar dinero a números equivocados, y yo no tengo el hábito de aceptarlo», contraatacó Laura, encontrando su voz. Todavía no estoy del todo segura de que todo esto sea legítimo». Antonio asintió, pareciendo apreciar su franqueza. «Es justo. La verdad es que tu mensaje llegó en un momento particular. Ayer fue el aniversario de la muerte de mi hijo». La respiración de Laura se cortó en su garganta. «Lo siento mucho». «Sebastián habría tenido 12 años», continuó Antonio, su mirada desviándose hacia Mateo. «Ahogamiento accidental durante unas vacaciones familiares. Tenía 7 años». El dolor crudo en su voz era inconfundible, y Laura instintivamente colocó una mano protectora en la espalda de Mateo. «No puedo imaginarlo», susurró, «cuando recibí tu mensaje sobre necesitar fórmula para tu hijo», dijo Antonio en voz baja. «Sentí que tal vez podía ayudar a alguien de la manera en que no pude ayudarlo a él». «Sé que probablemente suena extraño». «No», dijo Laura suavemente. «No suena extraño en absoluto». La explicación cambió algo en la percepción de Laura. La sospecha que había estado albergando de que esto era algún esquema elaborado o configuración inapropiada comenzó a disolverse ante el obvio y genuino dolor. «¿Y el trabajo?», preguntó. «¿Eso también es real?» «Completamente legítimo», le aseguró Antonio entregándole una carpeta. «La conexión con tu hermano fue pura coincidencia.
Pero cuando mencioné la situación a nuestro gerente de operaciones esta mañana, Miguel la reconoció inmediatamente. Ha estado preocupado por ti. Laura sintió que el calor subía a sus mejillas. Miguel no sabe lo mal que se pusieron las cosas. No quería que se preocupara cuando acababa de comenzar su nuevo puesto. Orgullo familiar, observó Antonio con comprensión. Estoy familiarizado con eso. Laura abrió la carpeta y comenzó a leer. Los detalles del puesto eran impresionantes. El salario era más de lo que había ganado en su trabajo anterior, y el paquete de beneficios era generoso. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad, lo que la hacía inherentemente sospechosa. Esto es muy generoso para un puesto de contrato, notó, levantando la vista de los papeles. ¿Pagamos por calidad?, respondió Antonio simplemente. Miguel me mostró tu portafolio. Graduada del MIT, 3 años en una startup prometedora. Excelentes recomendaciones. Eres exactamente lo que necesitamos para este proyecto. Mateo comenzó a moverse, haciendo pequeños sonidos que Laura reconoció como el preludio del hambre en toda regla. Miró alrededor, insegura. Hay una habitación privada a través de esa puerta, dijo Antonio, señalando una entrada lateral. Tómate tu tiempo. Laura se deslizó hacia lo que resultó ser una sala de descanso cómoda y preparó el biberón de Mateo, su mente reflexionando sobre todo lo que había sucedido. El trabajo parecía legítimo. La empresa era real, lo había investigado a fondo. Mediterráneo Industries tenía una excelente reputación en fabricación tecnológica. Pero las circunstancias todavía se sentían surrealistas. Cuando regresó a la oficina, Antonio estaba al teléfono, su voz baja y tensa. No me importa lo que piense la Junta, Roberto. No vamos a recortar los protocolos de seguridad para acelerar la producción, porque las vidas de las personas importan más que las ganancias trimestrales. Por eso. Notó a Laura y rápidamente terminó la llamada. Perdón por eso. Dolores de crecimiento de la expansión. Laura se acomodó de nuevo en su silla con Mateo. Suena estresante. Los negocios usualmente lo son, respondió Antonio, observando mientras ella alimentaba al bebé. Eres buena con él. Tuve que serlo, dijo Laura en voz baja. Su padre se fue cuando se enteró de que estaba embarazada. Hemos sido solo nosotros desde el principio. La expresión de Antonio se oscureció ligeramente. Entonces se está perdiendo algo irreemplazable. Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles del puesto. Laura lideraría un equipo para desarrollar software personalizado para integrar los nuevos sistemas de fabricación automatizados de Mediterráneo. Era trabajo desafiante. Exactamente el tipo de proyecto en el que había sobresalido antes de que naciera Mateo. Ya una cosa que debería mencionar, dijo Antonio mientras su reunión llegaba a su fin. La instalación de cuidado infantil en el lugar es excelente, pero actualmente hay una lista de espera, hasta que se abra un lugar para Mateo. ¿Te sentirías cómoda trabajando desde este piso? Hay una oficina vacía al lado de la mía que podríamos configurar para ti. Mateo sería bienvenido. La oferta sorprendió a Laura. Y eso es inusualmente complaciente. El proyecto es urgente y requiere colaboración frecuente, explicó Antonio, aunque algo en su tono sugería que había más. Tenerte cerca sería beneficioso para todos. Patricia apareció en la puerta justo a tiempo. Señor Ruiz, su cita de las 11:30 está aquí. Antonio se levantó, extendiendo su mano nuevamente. Entonces, Laura Mendoza, ¿tenemos un acuerdo? Laura dudó solo brevemente antes de tomar su mano. Algo sobre Antonio Ruiz se sentía genuino, a pesar de las circunstancias inusuales. Sí, gracias por la oportunidad. Excelente. Patricia te ayudará con el papeleo. Puedes empezar el lunes si eso te funciona. Hizo una pausa en la puerta, luego se giró. Y Laura, los 600 euros fueron un regalo, no un préstamo. No te preocupes por devolverlos. Antes de que ella pudiera protestar, se había ido,
dejando a Laura con la clara sensación de que su vida acababa de tomar un giro inesperado, hacia un territorio que aún no podía mapear. Lo que ella no podía ver era a Antonio, deteniéndose en el pasillo fuera de su oficina, sacando su billetera y retirando una pequeña fotografía de un niño riendo en una playa. La miró por un largo momento, su expresión compleja e ilegible, antes de guardarla y enderezar sus hombros para enfrentar su próxima reunión. 4 semanas después de su contrato en Mediterráneo Industries, Laura había caído en una rutina que todavía se sentía algo surrealista. Cada mañana, ella y Mateo tomaban el ascensor al piso ejecutivo, donde Patricia los saludaba con una sonrisa cálida y usualmente un café con leche para Laura. La oficina al lado de la de Antonio había sido transformada en un espacio de trabajo funcional, con una cuna portátil, una cómoda silla de lactancia y monitores duales para su trabajo de programación. El proyecto de integración de software era exactamente el tipo de desafío que Laura había estado anhelando. Mediterráneo estaba implementando sistemas de automatización de vanguardia en sus instalaciones de fabricación, y el software, para coordinar todo, necesitaba ser impecable. Había reunido un pequeño equipo remoto de desarrolladores, pero el trabajo principal recaía en ella, y amaba cada minuto. «Estos sensores no se están comunicando correctamente», murmuró Laura para sí misma, desplazándose por líneas de código en su pantalla. Mateo balbuceaba felizmente desde su alfombra de juego, entretenido por juguetes coloridos que habían aparecido misteriosamente durante su primera semana. Un suave golpe interrumpió su concentración. Antonio estaba en la puerta, su corbata aflojada, luciendo más exhausto de lo que lo había visto. ¿Haciendo progreso?, preguntó. «Algo», respondió Laura, observando mientras él inmediatamente se agachaba para saludar a Mateo. El bebé chilló de alegría, alcanzando a Antonio con sus manos regordetas. Durante el último mes, Mateo había desarrollado un apego inexplicable al director ejecutivo, iluminándose cada vez que aparecía. Pero encontré algo preocupante en los protocolos de implementación, continuó Laura, mostrando otra pantalla. Las redundancias de seguridad no son lo que deberían ser. Hay brechas que podrían llevar a fallas en el equipo, o peor. El enfoque de Antonio cambió inmediatamente de Mateo al monitor. «Muéstramelo». Laura le explicó lo que había descubierto. Se suponía que estos protocolos debían tener triple redundancia, pero alguien ha estado reduciendo sistemáticamente los márgenes de seguridad. Comenzó hace unos 6 meses. Pequeños cambios que individualmente parecen menores, pero colectivamente crean vulnerabilidades graves. La mandíbula de Antonio se tensó mientras estudiaba el código. ¿Puedes rastrear quién hizo estos cambios? La mayoría provienen de un equipo de desarrollo liderado por alguien llamado Diego Fernández. Pero los códigos de autorización muestran aprobación a nivel ejecutivo. Diego reporta directamente a nuestro director de tecnología, Lorenzo Cruz, dijo Antonio lentamente, su expresión oscureciéndose. ¿Puedes compilar un informe completo? No compartas esto con nadie más todavía, ni siquiera con Miguel. ¿Ni siquiera con tu director de tecnología?, preguntó Laura, sorprendida. Especialmente no con Lorenzo, respondió Antonio sombríamente. No hasta que entendamos qué está pasando. Después de que se fue, Laura se recostó en su silla, preocupada. ¿Por qué un director ejecutivo querría mantener posibles violaciones de seguridad ocultas de su director de tecnología? A menos que Antonio sospechara que el propio Lorenzo Cruz estaba involucrado. Pero eso parecía paranoico. Aunque el sabotaje corporativo era real, había escuchado historias de su tiempo en el mundo de las startups. Esa noche, después de acostar a Mateo en su nuevo apartamento, significativamente mejor que el estudio gracias a su salario en Mediterráneo, Laura comenzó su propia investigación. A las 2 de la mañana, había descubierto un patrón perturbador. Los cambios en los protocolos de seguridad habían comenzado poco después de que Lorenzo Cruz contratara a Diego Fernández, trayéndolo de una empresa competidora.
Las modificaciones eran lo suficientemente sutiles como para pasar desapercibidas hasta que ocurriera una falla real del equipo. Pero, ¿por qué alguien comprometería deliberadamente los sistemas de seguridad? A la mañana siguiente, Laura llegó a la oficina más temprano de lo habitual, determinada a hablar con Antonio antes de que las reuniones del día consumieran su agenda. Lo encontró ya en su escritorio, mirando la pantalla de su computadora con una intensidad que bordeaba la ira. «Antonio», comenzó, pero él levantó una mano. «Lo sé», dijo en voz baja. «Yo también he estado investigando. Ven a ver esto». Mostró una serie de registros financieros en su pantalla. Alguien ha estado recibiendo pagos de Titan Manufacturing. Laura frunció el ceño. ¿No es Titan tu mayor competidor? Exactamente. Y estos pagos coinciden perfectamente con los cambios en los protocolos de seguridad que descubriste. Antonio se recostó en su silla, frotándose los ojos. Y creo que alguien ha sido pagado para sabotear nuestros sistemas de automatización. Si hay una falla importante, podría destruir nuestra reputación y hundir el valor de nuestras acciones, haciendo a Mediterráneo vulnerable a una adquisición hostil, terminó Laura, las piezas encajando. O peor, agregó Antonio sombríamente, la gente podría resultar herida. Estos no son solo máquinas, Laura. Tenemos empleados trabajando junto a este equipo de automatización todos los días. Un suave llanto de la oficina de Laura les recordó a ambos que Mateo estaba despierto. Mientras ella iba a atenderlo, su mente atravesaba las implicaciones. Había tropezado con algo mucho más grande que un simple proyecto de integración de software. Cuando regresó con Mateo, Antonio estaba al teléfono, su voz baja y urgente. Sí, estoy seguro. El lunes por la mañana, y Roberto, mantén esto completamente confidencial. Solo miembros de la junta en los que confíes absolutamente. Terminó la llamada y miró a Laura con una expresión que mezclaba arrepentimiento y determinación. Necesito decirte algo, y necesito que confíes en mí. ¿Confiar en ti?, repitió Laura, un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Antonio, ¿qué está pasando? No he sido completamente honesto contigo sobre por qué te contraté, dijo en voz baja. Laura sintió que el suelo se movía bajo ella. ¿Qué quieres decir? El mensaje de número equivocado fue real, continuó Antonio rápidamente. Esa parte fue coincidencia genuina. Pero una vez que me di cuenta de quién eras, una vez que Miguel confirmó que eras su hermana y me contó sobre tus habilidades, vi una oportunidad. Necesitábamos a alguien de fuera de la empresa, a alguien sin conexión con Lorenzo o su equipo, a alguien que pudiera investigar sin levantar sospechas. Me manipulaste, dijo Laura, su voz apenas por encima de un susurro. Te usaste mi situación, mi desesperación. Te di un trabajo legítimo en el que estás sobresaliendo, contraatacó Antonio, aunque la culpa era evidente en su expresión. Sí, tenía motivos ocultos, pero Laura, hay vidas en juego. Si estos sistemas fallan durante la operación, los trabajadores podrían morir. Mateo comenzó a inquietarse, sintiendo la angustia de su madre. Laura lo abrazó con fuerza, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Por qué no simplemente acudiste a las autoridades? Lo hice, dijo Antonio cansadamente. Hace 6 meses, cuando sospeché por primera vez que algo andaba mal. Pero Lorenzo tiene conexiones, amigos en agencias reguladoras. La investigación se cerró silenciosamente por falta de pruebas. Necesitaba pruebas que no pudieran ser descartadas o enterradas. Y se suponía que yo encontraría esa prueba, comprendió Laura. ¿La encontraste?, confirmó Antonio. Todo lo que has descubierto es exactamente lo que necesitamos. Pero Laura, necesitas saber algo más. Esta situación está a punto de complicarse más. Antes de que pudiera elaborar, Patricia irrumpió en la oficina sin llamar, algo que nunca había hecho. Su compostura habitual estaba completamente destrozada. Antonio, dijo sin aliento, están aquí, Lorenzo y Diego,
junto con seguridad y lo que parecen agentes federales. Están diciendo, titubeó, mirando a Laura con confusión y preocupación. ¿Diciendo qué?, exigió Antonio, ya moviéndose hacia Laura y Mateo. Están diciendo que has estado realizando espionaje corporativo. Tienen una orden y mencionaron específicamente a la señorita Mendoza como involucrada. El mundo pareció inclinarse de lado. Laura apretó a Mateo con más fuerza, el terror inundándola. Esto no puede estar pasando. La expresión de Antonio se endureció con determinación. Patricia, usa el ascensor ejecutivo. Saca a Laura y Mateo del edificio ahora mismo. Llévalos a la ubicación segura que discutimos. ¿Ubicación segura?, repitió Laura, sintiéndose como si hubiera caído en algún tipo de película de suspenso. Antonio, no puedo simplemente. Laura interrumpió agarrando sus hombros y mirándola directamente a los ojos. Escúchame muy cuidadosamente. Lorenzo sabe que encontraste evidencia contra él. Está tratando de incriminarnos a ambos antes de que podamos exponer lo que ha hecho. Si te quedas aquí, te llevarán para interrogarte. Te separarán de Mateo. El pensamiento de ser separada de su hijo galvanizó a Laura a la acción. Rápidamente reunió los elementos esenciales de Mateo, mientras Patricia recopilaba los archivos cruciales de la computadora de Laura en una unidad segura. ¿Qué hay de ti?, preguntó Laura a Antonio, mientras se movían hacia una puerta oculta detrás de una estantería. Me encargaré de esto, dijo, su voz firme a pesar de la situación. Tengo aliados en la Junta que conocen la verdad. Solo mantente a salvo hasta que pueda contactarte. Dudó, luego agregó más suavemente. Lamento no haber sido completamente honesto desde el principio. Pero Laura, todo lo demás ha sido real. La forma en que he llegado a preocuparme por ti y Mateo. Eso no es parte de ningún plan. Antes de que Laura pudiera procesar sus palabras, Patricia la estaba guiando a través de un corredor oculto hacia un ascensor privado, dejando a Antonio para enfrentar lo que viniera. La casa de seguridad resultó ser una casa adosada modesta en un vecindario tranquilo al otro lado del río. Laura paseaba por la sala de estar mientras Mateo finalmente dormía en una cuna portátil que había estado esperándolos, junto con suministros, pañales, fórmula y todo lo demás que pudieran necesitar. Pareces muy preparada para este escenario, observó Laura, viendo a Patricia organizar eficientemente sus suministros. La expresión de la mujer mayor era seria. Antonio ha sido cuidadoso desde que sospechó por primera vez que algo andaba mal. Cuando el espionaje corporativo y el sabotaje están involucrados, tienes que planear para cada contingencia. Entonces, todo esto fue orquestado, dijo Laura, luchando por reconciliar sus sentimientos de traición con la realidad de que Antonio había estado tratando de exponer un delito genuino. Toalita manera, encontrarme, contratarme, involucrarme en esta investigación. No todo, respondió Patricia amablemente. La conexión con tu hermano, el mensaje de número equivocado, esas fueron coincidencias reales. Pero sí, Antonio reconoció una oportunidad cuando la vio. Alguien con exactamente las habilidades que necesitábamos. Alguien sin conexión con la red de Lorenzo Cruz. Pero ¿por qué no simplemente contratar a un investigador privado? ¿O ir directamente al FBI? Intentó ambos, dijo Patricia, sentándose frente a Laura. La investigación se cerró debido a las conexiones de Lorenzo, y los investigadores privados pueden ser comprometidos. Antonio necesitaba a alguien interno, alguien trabajando en los sistemas reales que pudiera encontrar pruebas concretas. Laura se hundió en el sofá. Y ahora estoy escondiéndome en una casa de seguridad con mi bebé, mientras Antonio posiblemente está siendo arrestado por crímenes que no cometió. Antonio puede cuidarse a sí mismo, le aseguró Patricia, aunque las líneas de preocupación surcaban su frente. Ha estado preparándose para esta confrontación durante meses. Tiene evidencia, aliados y planes de contingencia. Las horas se arrastraron sin noticias.
Laura intentó distraerse revisando los archivos que Patricia había guardado, buscando cualquier cosa que pudiera ayudar a su caso. Alrededor de la medianoche, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. ¿Estáis a salvo tú y Mateo? Laura miró la pantalla, la cautela luchando con la esperanza. Sí, eres tú. Soy yo, vino la respuesta. Tuve que deshacerme de mi teléfono habitual. Las autoridades confiscaron mis dispositivos, pero me liberaron por ahora. Lorenzo está jugando esto cuidadosamente, haciendo parecer que él es el denunciante que descubrió el espionaje corporativo. ¿Qué pasa ahora?, escribió Laura con dedos temblorosos. Ahora contraatacamos con la verdad. Mi abogado ha contactado a investigadores federales que no están conectados con la red de Lorenzo. Nos reunimos mañana a las 9. ¿Puedes estar ahí? Laura miró a Mateo durmiendo pacíficamente, ajeno al caos que rodeaba su pequeño mundo. Al aceptar testificar, estaría adentrándose directamente en una situación peligrosa, potencialmente convirtiéndose en un objetivo. Lo sensato sería tomar a Mateo y desaparecer. Tenía suficiente dinero ahorrado ahora para empezar de nuevo en otro lugar, en algún lugar seguro. Pero huir significaría que Lorenzo Cruz y Diego Fernández podrían escapar de la justicia. Los trabajadores de Mediterráneo podrían resultar heridos o muertos por los sistemas de seguridad saboteados. Y significaría abandonar a Antonio después de que él había arriesgado todo tratando de hacer lo correcto. A pesar de su engaño sobre cómo se conocieron, todo lo demás había sido genuino. El trabajo, el respeto por su trabajo, las adaptaciones para Mateo, incluso la creciente conexión entre ellos había sido real. «Estaré ahí», escribió de vuelta. ¿Dónde? A la mañana siguiente, después de que Patricia llegara para cuidar a Mateo, Laura se reunió con Antonio en un edificio de oficinas sin identificación en el centro. Parecía que no había dormido, pero logró una sonrisa de alivio cuando la vio. «Viniste», dijo simplemente. «Casi no lo hago», admitió Laura. «Parte de mí quería simplemente tomar a Mateo y huir». «No te habría culpado», respondió Antonio, guiándola adentro con una mano gentil en su espalda. «Esta no es tu pelea». «Se convirtió en mi pelea cuando Lorenzo intentó incriminarme», contraatacó Laura. El agente federal, un hombre de ojos agudos llamado Morales, escuchó atentamente mientras Laura presentaba sus hallazgos. Explicó en detalle los cambios en el código, cómo las redundancias de seguridad habían sido comprometidas sistemáticamente y cómo las modificaciones podrían llevar a fallas catastróficas del equipo. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo el agente Morales cuando Laura terminó. «Evidencia clara de sabotaje deliberado con motivación financiera. Señor Ruiz, ¿la reunión de la Junta está programada para esta tarde?» Antonio asintió. Lorenzo estará ahí, junto con los miembros de la Junta con los que ha estado trabajando. Planean acusarme formalmente de espionaje corporativo y votarme como director ejecutivo. «Perfecto», dijo Morales con una sonrisa delgada. «Dejemos que hagan sus acusaciones oficialmente. Estaremos listos». El plan era sencillo pero arriesgado. Antonio asistiría a la reunión de la Junta como se esperaba. Laura esperaría con el equipo del FBI en una sala adyacente, lista para presentar su evidencia una vez que Lorenzo hiciera sus falsas acusaciones. El tiempo sería crucial. Necesitaban que Lorenzo se comprometiera con sus mentiras con agentes federales presentes como testigos. Mientras se preparaban para ir a Mediterráneo Industries, Antonio apartó a Laura. «Si esto sale mal», dijo en voz baja, «Patricia tiene instrucciones de sacarte a ti y a Mateo del país. Hay una cuenta configurada a tu nombre con suficiente dinero para empezar de nuevo donde elijas». Laura lo miró, atónita por la extensión de su planificación de contingencia. «No llegará a eso». «Por si acaso», insistió Antonio, presionando un pequeño sobre en su mano. «Y Laura, gracias por confiar en mí incluso después de aprender la verdad sobre cómo comenzó esto».
La reunión de la junta comenzó precisamente a las 3 en punto. Laura observó a través de un monitor en la sala adyacente, mientras Lorenzo Cruz se levantaba para dirigirse a los ejecutivos reunidos. Su expresión, una máscara perfecta de deber preocupado. «Me duele presentar estos hallazgos», comenzó, distribuyendo carpetas a cada miembro de la junta. «Pero la evidencia es clara. Antonio Ruiz ha estado vendiendo nuestra tecnología de automatización propietaria a Titan Manufacturing. Ha usado a una cómplice externa, una desarrolladora llamada Laura Mendoza, para acceder y copiar nuestros sistemas protegidos». Laura se sintió enferma al escuchar su nombre pronunciado con tal malicia calculada. En el monitor, Antonio permaneció impresionantemente tranquilo. «Esa es toda una acusación, Lorenzo», dijo uniformemente. «Supongo que tienes pruebas». «La prueba está frente a ti», respondió Lorenzo suavemente. «Transferencias financieras, archivos copiados, registros de comunicación. Todo está documentado». «Interesante», dijo Antonio, «porque yo tengo algo de documentación propia». «Agente Morales, ¿te gustaría unirte a nosotros?» El agente Morales abrió la puerta, y Laura entró con otros 2 agentes del FBI flanqueándola. El shock en el rostro de Lorenzo Cruz fue momentáneamente satisfactorio antes de que se transformara en compostura calculada. «Señorita Mendoza», dijo fríamente. «Qué conveniente. Aquí para ayudar a tu cómplice a inventar una historia». «En realidad», respondió Laura, su voz más firme de lo que se sentía, «estoy aquí para explicar cómo has estado saboteando Mediterráneo Industries durante los últimos 6 meses. Durante los siguientes 40 minutos, Laura guió a la junta a través de sus hallazgos. Explicó metódicamente cómo Lorenzo y Diego Fernández habían comprometido los sistemas de seguridad, cómo habían estado recibiendo pagos de Titan Manufacturing, y cómo el sabotaje estaba diseñado para causar fallas catastróficas que destruirían la reputación de Mediterráneo y el valor de las acciones. El patrón comienza precisamente 2 semanas después de que el señor Cruz contratara a Diego Fernández de Titan, concluyó Laura, mostrando la evidencia en las pantallas de la sala de juntas. El rastro de dinero lleva directamente a empresas fantasma donde ambos son propietarios beneficiarios. Y el código en sí contiene marcadores que prueban que Diego escribió estas modificaciones. El rostro de Lorenzo se había vuelto cada vez más pálido mientras ella hablaba. Cuando terminó, miró hacia la puerta, claramente calculando sus posibilidades de escape. «No lo haría», advirtió el agente Morales, notando su mirada. «El edificio está asegurado». Lo que sucedió a continuación ocurrió tan rápido que Laura más tarde lucharía por recordar la secuencia exacta. Lorenzo se lanzó no hacia la puerta, sino hacia la mesa de conferencias, agarrando una computadora portátil y lanzándola al monitor que mostraba la evidencia. Antonio se movió sin dudarlo, interceptándolo. Hubo un momento caótico de lucha, gritos de los miembros de la junta, y luego Lorenzo estaba en el suelo, contenido por los agentes del FBI. Diego Fernández, que había estado sentado en silencio en la esquina, intentó escabullirse durante la conmoción, pero fue bloqueado por más agentes esperando en el pasillo. «Se acabó, Lorenzo», dijo Antonio, su voz dura. «Tenemos todo. El código, los registros financieros, las comunicaciones con Titán. No puedes hablar para salir de esto». 6 horas después. Después de que Lorenzo Cruz y Diego Fernández habían sido llevados bajo custodia, después de que se habían dado declaraciones y completado procedimientos legales, Laura se sentó con Antonio en su oficina. Patricia había traído de vuelta a Mateo, y el bebé estaba explorando contento una nueva jirafa de peluche mientras los adultos procesaban todo lo que había sucedido. «¿Entonces qué pasa ahora?», preguntó Laura, el agotamiento finalmente alcanzándola cuando la adrenalina se desvaneció. «Profesionalmente, control de daños», dijo Antonio, recostándose en su silla. «La junta está sacudida pero apoyándome».
Necesitaremos hacer una auditoría de seguridad completa, implementar nuevos protocolos. El proyecto de automatización se retrasará mientras verificamos cada línea de código. Hizo una pausa, su expresión volviéndose incierta. Personalmente, eso depende completamente de ti. ¿De mí? Laura levantó la vista, confundida. Tu contrato tiene 4 meses restantes, dijo Antonio cuidadosamente. Aname, pero me gustaría ofrecerte un puesto permanente como directora de seguridad de sistemas, reportando directamente a la Junta para Independencia. Es un rol significativo, Laura. Necesitamos a alguien con tu integridad y habilidades para asegurarnos de que algo así nunca vuelva a suceder. Laura parpadeó sorprendida. Eso es un ascenso importante. Solo he estado aquí un mes. Descubriste una conspiración que ejecutivos experimentados pasaron por alto o eligieron ignorar, respondió Antonio seriamente. Arriesgaste tu seguridad para exponer la verdad. Mediterráneo necesita personas como tú en posiciones de liderazgo. ¿Dudó? Luego continuó más suavemente. Y egoístamente. Necesito personas en las que pueda confiar a mi alrededor. Hoy demostró cuán aislado me había vuelto, cuán vulnerable era la empresa. Laura miró a Mateo, quien había abandonado su jirafa y ahora intentaba levantarse usando el borde del escritorio de Antonio. ¿Qué hay de la situación de cuidado infantil? ¿Y las preguntas que la gente debe tener sobre nuestro acuerdo? Se ha abierto un lugar en la guardería de la empresa, dijo Antonio con una leve sonrisa. O aunque Mateo es bienvenido aquí arriba en cualquier momento. En cuanto a las preguntas, las abordaremos directamente. Estoy preparado para ser completamente transparente sobre cómo nos conocimos y por qué te contraté. La verdad es inusual, pero defendible. Se levantó y se movió hacia la ventana, mirando la ciudad mientras las sombras de la tarde se alargaban. Laura, sé que todo esto comenzó de una manera manipuladora. Vi tu desesperación y la usé, incluso si mis intenciones eran buenas. Lo siento genuinamente por eso. Pero todo después se giró para mirarla, llegar a conocerte, verte con Mateo, ver tu brillantez y determinación. Eso ha sido lo más real en mi vida desde que perdí a Sebastián. Dije lo que quería decir antes. La forma en que he llegado a preocuparme por ustedes dos. Eso nunca fue parte de ningún plan. Laura sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. Antonio, no sé qué decir. Todo esto le ha sido tan abrumador. No tienes que decir nada ahora mismo, le aseguró rápidamente. Tómate tiempo para pensar en la oferta de trabajo. Tómate tiempo para procesar todo. No voy a ninguna parte. Sonrió ligeramente. Bueno, eventualmente voy a casa, pero entiendes lo que quiero decir. Mateo eligió ese momento para lograr ponerse de pie exitosamente, dejando salir un grito triunfal que los hizo reír a ambos, rompiendo la tensión. Se está volviendo tan fuerte, observó Antonio, moviéndose para estabilizar al bebé. Creciendo tan rápido. Demasiado rápido. Estuvo de acuerdo Laura, observándolos juntos. Durante el último mes, había visto a Antonio transformarse alrededor de Mateo. El director ejecutivo, cauteloso e intenso, se convertía en alguien más suave, más abierto. Se había dicho a sí misma que no leyera demasiado en ello, que simplemente estaba respondiendo a cualquier niño después de perder a su hijo. Pero la forma en que miraba a Mateo, y cada vez más a ella, sugería algo más profundo. Necesito tiempo, dijo finalmente. Topaba no solo para pensar en el trabajo, sino para procesar todo esto. La investigación, el peligro en el que estuvimos, descubrir cómo comenzó realmente todo esto. Es mucho. Por supuesto, estuvo de acuerdo Antonio inmediatamente. Tómate todo el tiempo que necesites. La oferta de trabajo se mantiene independientemente de cualquier otra cosa. ¿Cualquier otra cosa? Laura levantó una ceja. Antonio tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado. No estoy tratando de complicar las cosas.
Pero estaría mintiendo si dijera que no he desarrollado sentimientos más allá del respeto profesional. No tienes que responder a eso ahora o nunca. Solo quería que supieras dónde estoy parado. Laura reunió a Mateo y sus cosas, su mente dando vueltas. Debería llevarlo a casa, ha sido un día muy largo. Déjame arreglar un coche para ti, ofreció Antonio. Es lo menos que puedo hacer después de todo. Mientras Laura viajaba a casa en el coche de la empresa, Mateo, adormilado contra su hombro, reproducía todo el extraño viaje que la había llevado a este momento. Un mensaje de número equivocado, enviado con desesperación, había llevado a un trabajo que resultó ser parte de una investigación corporativa, que la había puesto en peligro, pero también reveló una corrupción genuina que necesitaba ser detenida. Y en algún lugar en medio de todo ese caos, había comenzado a desarrollar sentimientos por un hombre que la había salvado cuando se estaba ahogando, incluso si sus motivos no habían sido del todo puros. Durante las siguientes semanas, Laura se instaló en su nuevo rol permanente como directora de seguridad de sistemas. La promoción había levantado algunas cejas inicialmente, pero su presentación a toda la junta sobre las vulnerabilidades de seguridad que había descubierto había silenciado a la mayoría de los escépticos. Había reunido un equipo de desarrolladores y especialistas en seguridad, y juntos estaban revisando metódicamente cada sistema en Mediterráneo Industries. La investigación sobre las actividades de Lorenzo Cruz y Diego Fernández se había expandido. Los fiscales federales descubrieron que habían estado planeando algo incluso más siniestro de lo que alguien había imaginado inicialmente. Los sistemas de seguridad saboteados no solo estaban destinados a causar fallas en el equipo y daño a la reputación, estaban diseñados para crear vulnerabilidades específicas que habrían permitido a Titan Manufacturing lanzar una adquisición hostil de Mediterráneo a una fracción de su valor real. Todo se trataba de la adquisición, explicó Laura a su hermano Miguel durante el almuerzo una tarde en la cafetería de Mediterráneo. Mas habrían comprado la empresa barata, luego descubierto y arreglado los problemas de seguridad, haciéndose parecer héroes mientras robaban miles de millones en valor. Miguel sacudió la cabeza con asombro. «Y tú descubriste todo esto. Mi hermana pequeña, la detective corporativa. Solo estaba haciendo mi trabajo», se excusó Laura, aunque sintió un rubor de orgullo. Antonio es quien sospechó que algo andaba mal en primer lugar. Hablando de Antonio, dijo Miguel con una mirada conocedora. ¿Vamos a hablar de lo que está pasando ahí? Laura se concentró intensamente en su ensalada. ¿Qué quieres decir? Trabajamos juntos. Laura, he visto cómo te mira y cómo lo miras cuando crees que nadie está mirando. Miguel se inclinó hacia adelante. Sé cómo comenzó todo esto, con el número equivocado y todo, pero eso no significa que algo real no pueda surgir de ello. Es complicado, dijo Laura en voz baja. Manipuló la situación para llevarme aquí, incluso si sus razones eran buenas. Y hay una dinámica de poder. Técnicamente es mi jefe. Además, no sé si estoy lista para una relación. Mateo tiene que ser mi prioridad. Mateo merece una madre feliz, contraatacó Miguel gentilmente. Y por lo que he visto, Antonio te hace feliz. Ciertamente hace feliz a Mateo. Era cierto. Mateo se había vuelto completamente apegado a Antonio. El director ejecutivo hacía tiempo todos los días para visitar la oficina de Laura, ostensiblemente para discutir asuntos de seguridad, pero realmente para jugar con Mateo. Le había enseñado al bebé a jugar al cucú, y había estado allí para los primeros pasos exitosos de Mateo, justo la semana pasada. La alegría en el rostro de Antonio en ese momento había sido inconfundible y conmovedora. Creo que ve a Sebastián cuando mira a Mateo, dijo Laura suavemente. Me preocupa que eso sea todo, tratando de recapturar lo que perdió. ¿Has hablado con él al respecto?, preguntó Miguel. ¿Cómo sacas algo así? Oye, estás desarrollando sentimientos por mí y mi hijo,
porque estás procesando el duelo por tu hijo muerto. Miguel hizo una mueca. Está bien, tal vez no exactamente así, pero Laura, vas a tener que tener una conversación real con él, eventualmente. Este limbo en el que ambos están no es sostenible. Esa noche, después de acostar a Mateo, Laura se encontró pensando en las palabras de Miguel. Ella y Antonio habían caído en una rutina cómoda de colaboración profesional mezclada con conexión personal, pero habían evitado cuidadosamente discutir la atracción obvia entre ellos desde ese día en su oficina. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Todavía estás despierta? Era Antonio. Habían intercambiado números para propósitos de trabajo, pero últimamente los mensajes se habían vuelto más personales, verificando el uno al otro después de largos días. Sí, acabo de acostar a Mateo, respondió. ¿Qué pasa? ¿Puedo llamarte? Hay algo que me gustaría discutir. El ritmo cardíaco de Laura se aceleró. Claro. Cuando su teléfono sonó un momento después, la voz de Antonio era cálida pero nerviosa. Espero no estar excediéndome al llamar tan tarde. ¿Está bien?, le aseguró Laura. ¿Todo bien? Todo está bien. En realidad, más que bien. Quería decirte que la Junta aprobó oficialmente los nuevos protocolos de seguridad que propusiste hoy. Quedaron impresionados con tu presentación. Eso es maravilloso, dijo Laura, genuinamente complacida. Había trabajado duro en esas propuestas. Hay algo más, continuó Antonio. Por el aniversario de la muerte de Sebastián se acerca la próxima semana. Siempre es un momento difícil para mí y usualmente lo paso solo. Pero este año me preguntaba si tal vez tú y Mateo quisieran pasar el día conmigo. Nada formal, solo tal vez un paseo en el parque o almorzar en algún lugar tranquilo. Laura guardó silencio por un momento, procesando la importancia de la invitación. Antonio, eso es algo muy personal para compartir. ¿Estás seguro? Estoy seguro, dijo suavemente. Tú y Mateo han traído luz de vuelta a mi vida de una manera que no creí posible. Me gustaría pasar ese día con personas que me hacen recordar que la vida continúa, que todavía hay alegría por encontrar. Entonces, sí, dijo Laura tomando una decisión. Estaríamos honrados de pasar el día contigo. Gracias, dijo Antonio, y ella pudo escuchar la emoción en su voz. Laura, hay algo más que necesito decir. Sé que las cosas entre nosotros han sido complicadas, y asumo toda la responsabilidad por eso. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti y Mateo no se trata de reemplazar lo que perdí. No son sustitutos de Sebastián o mi matrimonio. Son algo nuevo, algo que nunca esperé, pero por lo que estoy increíblemente agradecido. Laura sintió que las lágrimas le picaban los ojos. Estaba preocupada por eso. Que tal vez solo estuviéramos llenando un vacío. No lo están, dijo Antonio firmemente. No voy a mentir y decir que la muerte de Sebastián no ha moldeado cómo veo el mundo. Me hizo valorar cada momento, cada conexión. Cuando los conocí a ti y a Mateo, reconocí algo precioso, algo que vale la pena proteger y nutrir. Pero mis sentimientos por ti son sobre quién eres, no sobre a quién me recuerdas. He tenido miedo, admitió Laura. De confiar en esto, de confiar en ti después de cómo comenzaron las cosas. Pero Antonio, yo también tengo sentimientos por ti. Los he tenido por un tiempo. Entonces tal vez podríamos intentar algo, sugirió Antonio. Tomarlo con calma, ver a dónde va esto sin presión ni expectativas. Sé que hay complicaciones con el trabajo y la diferencia de edad y todo lo demás. Pero creo que lo que tenemos vale la pena explorar. Ir con calma suena bien. Estuvo de acuerdo Laura, una sonrisa extendiéndose por su rostro. Aunque debo advertirte, nada sobre mi vida se mueve con calma con un niño de 1 año alrededor. Antonio se rió, el sonido cálido y genuino. Estoy preparado para el caos. De hecho, lo estoy esperando con ansias.
Hablaron por otra hora, sobre todo y nada, la conversación fluyendo fácilmente como siempre lo hacía entre ellos. Cuando finalmente se dieron las buenas noches, Laura se sintió más ligera de lo que se había sentido en meses. La siguiente semana, Laura y Antonio pasaron el aniversario de la muerte de Sebastián juntos. Visitaron un museo para niños por la mañana, donde Mateo quedó fascinado por el área de juegos con agua. Antonio le contó historias sobre Sebastián, compartiendo recuerdos tanto alegres como dolorosos. Almorzaron en un parque tranquilo mientras Mateo dormía en su cochecito, y Antonio se abrió sobre la culpa que todavía cargaba por la muerte de su hijo. Estábamos en una casa junto al lago, dijo en voz baja, mirando la fuente de agua cercana. Yo estaba en una llamada de trabajo, algo que parecía urgente en ese momento, pero era completamente insignificante en retrospectiva. Sebastián quería mostrarme algo en el muelle. Le dije que esperara, que estaría ahí en 5 minutos. Su voz se quebró. No esperó. Fue solo y de alguna manera se cayó. Para cuando lo encontramos, era demasiado tarde. Laura alcanzó su mano. Antonio, fue un accidente. No puedes culparte. Intelectualmente, lo sé, dijo. Mi terapeuta ha dicho lo mismo durante 5 años. Pero emocionalmente, siempre me preguntaré qué hubiera pasado si. ¿Qué hubiera pasado si hubiera colgado el teléfono? ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera puesto a él primero en lugar del trabajo? Pones a Mateo primero cada vez que visitas mi oficina, dijo Laura gentilmente. Haces tiempo para él, sin importar cuán ocupado estés. Has aprendido de lo que pasó y estás honrando la memoria de Sebastián al estar presente para Mateo. Antonio se giró para mirarla, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Gracias por decir eso, y gracias por estar aquí hoy. Este es el primer aniversario que no se siente como ahogarse. A medida que pasaban los meses, la relación de Laura y Antonio se profundizó naturalmente. Tenían cuidado de mantener límites profesionales en el trabajo, pero fuera de la oficina, se volvieron inseparables. Antonio era paciente con los problemas de confianza persistentes de Laura, nunca presionando por más de lo que ella estaba lista para dar. Era maravilloso con Mateo. Pero Laura observaba cuidadosamente señales de que estuviera proyectando a su hijo perdido en su bebé. En cambio, vio a alguien que genuinamente amaba a Mateo por quien era, celebrando su personalidad y peculiaridades. 6 meses después de que concluyera la investigación, Mediterráneo Industries celebró su celebración anual de invierno. Laura, ahora completamente establecida en su rol y respetada en toda la empresa, asistió con Mateo. El niño de 1 año caminaba con confianza ahora y encantaba a todos los que conocía. Antonio los encontró cerca de la mesa de postres, donde Mateo intentaba comer una galleta más grande que su cara. Ahí están mis personas favoritas, dijo, levantando a Mateo y haciendo que el bebé se riera. Tus personas favoritas están cubiertas de chocolate, observó Laura, tratando de limpiar la cara de Mateo con éxito limitado. He tenido cosas peores en mis trajes, respondió Antonio con una sonrisa. Cambió a Mateo a un brazo y alcanzó la mano de Laura con el otro. ¿Podemos hablar por 1 minuto? ¿En algún lugar más tranquilo? El pulso de Laura se aceleró. Por supuesto. Encontraron un rincón tranquilo lejos del ruido de la fiesta. Antonio dejó a Mateo en el suelo, y el niño pequeño inmediatamente comenzó a explorar el nuevo espacio con el entusiasmo típico de un niño de 1 año. Laura, comenzó Antonio. Luego hizo una pausa, pareciendo inusualmente nervioso. Estos últimos meses con ustedes dos han sido los más felices de mi vida. Sé que acordamos tomarlo con calma, y no quiero presionarte, pero necesito que sepas que estoy en esto a largo plazo. Amo a Mateo como si fuera mi propio hijo, y estoy completamente enamorado de ti. Laura sintió que se le cortaba la respiración. Habían estado bailando alrededor de estas palabras durante semanas,
ambos sintiéndolas pero ninguno listo para decirlas primero. Yo también te amo, dijo, las palabras sintiéndose tanto aterradoras como liberadoras. Seguía diciéndome a mí misma que era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero Antonio, te amo. Entonces tengo algo que preguntarte, dijo Antonio, su nerviosismo aumentando. Y antes de que respondas, quiero que sepas que no hay presión. Si no estás lista, podemos revisar esto en 1 año o 5 años, o cuando se sienta bien. Sacó una pequeña caja de su bolsillo, y el corazón de Laura comenzó a acelerarse. Sé que cómo comenzó esto entre nosotros no fue convencional, continuó Antonio. Sé que hay personas que cuestionarán nuestra línea de tiempo o nuestra conexión. Pero Laura, he aprendido que la vida es demasiado corta para perder tiempo siendo cauteloso cuando has encontrado algo real. Abrió la caja para revelar un hermoso pero discreto anillo de compromiso. ¿Te casarías conmigo? ¿Me dejarías ser el padre de Mateo y tu compañero en todas las cosas? Laura miró el anillo, luego el rostro esperanzado y ansioso de Antonio, luego a Mateo, quien había regresado tambaleándose y tiraba de la pierna del pantalón de Antonio, queriendo atención. Pensó en el mensaje de texto desesperado que había enviado a un número equivocado casi 1 año atrás, sobre cómo ese único error la había llevado aquí, a este momento, a este hombre que la había salvado y luego la dejó salvarlo a él a cambio. Sí, dijo, lágrimas corriendo por su rostro. Sí a todo. Antonio deslizó el anillo en su dedo y la atrajo hacia un beso mientras Mateo chillaba entre ellos, exigiendo ser incluido. Se separaron riendo, y Antonio levantó a Mateo para que los 3 pudieran abrazarse juntos. Cuando regresaron a la fiesta, el anuncio de su compromiso fue recibido con felicitaciones cálidas de la mayoría y especulación de algunos. A Laura no le importaba. Había aprendido que las opiniones de personas que no conocían su historia no importaban. Miguel la apartó más tarde en la noche. Estoy feliz por ti, hermanita. Realmente feliz. Gracias, dijo Laura, abrazándolo. Gracias por ser la conexión que hizo esto posible, incluso si ninguno de nosotros lo sabía en ese momento. Es gracioso cómo resultan las cosas, observó Miguel. Un número equivocado que en realidad era el número correcto todo el tiempo. La boda tuvo lugar 6 meses después, en una ceremonia simple pero elegante, en el mismo parque donde Laura y Antonio habían pasado el aniversario de la muerte de Sebastián. Mateo sirvió como portador de anillos, tambaleándose por el pasillo con concentración determinada, mientras los invitados sonreían a través de las lágrimas. Laura llevaba un vestido del color del champán, y Antonio no podía quitarle los ojos de encima. Cuando llegó el momento de los votos, Antonio habló desde el corazón. Laura, llegaste a mi vida cuando pensaba que las mejores partes estaban detrás de mí. Me mostraste que siempre hay espacio para nuevos comienzos, nuevo amor, nueva familia. Prometo honrar la confianza que has depositado en mí, ser el padre que Mateo merece, y pasar cada día demostrando que a veces las mejores cosas vienen de los lugares más inesperados. La voz de Laura estaba espesa de emoción mientras respondía. Antonio, me salvaste cuando me estaba ahogando. Y luego me dejaste salvarte a ti a cambio. Me has mostrado que la vulnerabilidad no es debilidad y que pedir ayuda no es fracaso. Prometo construir una vida contigo basada en honestidad, confianza y el tipo de amor que se hace más fuerte a través de cada desafío que enfrentamos juntos. Después de la ceremonia, durante la recepción, Patricia se acercó a Laura con un cálido abrazo. Estoy tan feliz por ustedes dos. He conocido a Antonio durante 15 años y nunca lo había visto tan contento, tan completo. Gracias por todo lo que hiciste, dijo Laura. Por ayudarme ese día, por proteger a Mateo, por creer en nosotros. Solo ayudé a facilitar lo que estaba destinado a ser, respondió Patricia con una sonrisa conocedora.
Cuando la noche llegaba a su fin, Laura estaba de pie al borde de la pista de baile, viendo a Antonio girar a Mateo mientras el niño pequeño chillaba de risa. Miguel vino a pararse junto a ella. ¿Pensando en ese mensaje de texto?, preguntó. Siempre, admitió Laura. Cómo un momento desesperado cambió todo. Cómo el peor día de mi vida llevó a las mejores cosas en mi vida. Eso no es del todo cierto, dijo Miguel pensativamente. El peor día de tu vida reveló tu fuerza y resiliencia. Antonio solo te ayudó a verlo también. 2 años después, Laura estaba sentada en el cuarto del bebé de su nueva casa, amamantando a su hija Emma, mientras Mateo jugaba en silencio en el piso con sus juguetes. La pequeña niña tenía los ojos de su padre y la determinación de su madre, ya mostrando signos de la personalidad feroz que desarrollaría. Antonio apareció en la puerta, todavía con su ropa de trabajo, pero ya aflojándose la corbata. ¿Cómo están mis niñas?, preguntó suavemente, sin querer asustar a Emma. Tu hija tiene tu apetito, dijo Laura con una sonrisa cansada. Ha estado comiendo durante 30 minutos. Antonio cruzó la habitación y besó la frente de Laura. Luego despeinó el cabello de Mateo. El niño de 4 años levantó la vista con una sonrisa. «Papá, prometiste jugar a los robots conmigo». «Así es», reconoció Antonio. «Déjame cambiarme, y entonces, robot será». Después de que Emma terminó de amamantar y Antonio había desaparecido escaleras arriba con la colección de robots de Mateo, Laura llevó a su hija a la ventana. El horizonte de Barcelona brillaba en la distancia, y en algún lugar allá afuera, otras personas estaban luchando sus propias batallas, enviando sus propios mensajes desesperados al vacío. «¿Sabes qué es gracioso, dulce niña?», susurró Laura a Emma. «Si no hubiera escrito mal un número de teléfono una noche desesperada, tú no existirías. Tu papá y yo nunca nos habríamos conocido. Mateo no tendría el padre que merece. Todo porque transpuse 2 dígitos cuando estaba exhausta y asustada». Emma hizo un pequeño sonido, y Laura sonrió. «Solía creer que los errores solo llevaban a más errores», continuó suavemente. «Pero ahora sé que a veces nuestros peores momentos nos señalan hacia donde se supone que debemos estar. A veces, el número equivocado es en realidad exactamente el correcto». Antonio regresó usando jeans y una camiseta, listo para batallas de robots. Hizo una pausa cuando vio a Laura en la ventana, silueteada contra las luces de la ciudad con su hija en brazos. «¿En qué estás pensando?», preguntó, moviéndose para pararse junto a ella. «Solo recordando», dijo Laura, apoyándose en él, «ese mensaje de texto que envié. Lo aterrorizada que estaba. Lo segura que estaba de que mi vida se estaba desmoronando». «¿Y ahora?», preguntó Antonio gentilmente. «Ahora entiendo que no se estaba desmoronando», dijo Laura, girándose para mirarlo. Se estaba abriendo para hacer espacio para algo más grande, para nosotros. Para esta familia que hemos construido. A través del monitor de bebé, podían escuchar la voz de Mateo flotando desde su habitación, donde había ido a configurar su ejército de robots. «Vamos, papá, los robots están listos para la batalla». Antonio se rió. «El deber llama, pero Laura, quiero que sepas algo. Ese mensaje de texto que enviaste no solo cambió tu vida, también salvó la mía. Estaba tan perdido en el dolor y el trabajo que había olvidado cómo realmente vivir. Tú y Mateo me lo recordaron. Nos salvamos mutuamente», corrigió Laura. «Eso es lo que hacemos». Mientras Antonio se dirigía a cumplir con sus obligaciones de batalla de robots, Laura permaneció en la ventana con Emma, observando las luces de la ciudad titilar como estrellas terrenales. En algún lugar allá afuera, alguien probablemente estaba teniendo el peor día de su vida, cometiendo errores, sintiéndose sin esperanza. No podía ayudarlos directamente, pero podía enviar esperanza al universo, un recordatorio de que los finales pueden ser comienzos disfrazados.
Su teléfono vibró con una notificación de la Fundación Benéfica de Mediterráneo Industries que ahora presidía. Otra subvención aprobada. Esta para un programa de apoyo a madres solteras en crisis. Laura había insistido en incluir fondos de emergencia para necesidades básicas como fórmula y pañales, recordando muy bien cómo se sentía la desesperación. Vamos a asegurarnos de que otras personas no tengan que elegir entre el orgullo y alimentar a sus bebés, le había dicho a la Junta al proponer el programa. Antonio la había apoyado inmediatamente, contribuyendo fondos personales adicionales para expandir la iniciativa. Ahora, 2 años después, el programa había ayudado a cientos de familias. Cada notificación representaba a alguien obteniendo la ayuda que ella una vez necesitó desesperadamente, y cada una se sentía como honrar la extraña cadena de eventos que la había traído aquí. Emma se había quedado dormida en sus brazos, carita diminuta, pacífica y confiada. Laura la llevó a la cuna y la acostó cuidadosamente, observando el pecho de su hija subir y bajar con respiraciones constantes. La risa de Mateo resonaba desde su habitación, seguida de la risa más profunda de Antonio y efectos de sonido para batallas de robots. Esta era su vida ahora. Esta vida hermosa, caótica e inesperada que había crecido de las cenizas de su momento más oscuro. Había aprendido que la fuerza a veces se parece a pedir ayuda, que la confianza puede reconstruirse después de romperse, y que los viajes más importantes a menudo comienzan con un solo paso desesperado hacia lo desconocido. El teléfono de Laura se iluminó con otro mensaje, esta vez de Miguel. Cena este domingo. Quiero que los niños conozcan a mi nueva novia. Sonrió y escribió una confirmación. Su hermano había encontrado su propia felicidad, alentado por ver la transformación de Laura de madre soltera desesperada a ejecutiva exitosa y esposa amorosa. La vida tenía una forma de extenderse hacia afuera, un momento de coraje o bondad, creando olas que tocaban más vidas de lo que alguien podía predecir. Mientras Laura se dirigía hacia la habitación de Mateo para unirse a la batalla de robots, se detuvo en la pared donde habían colgado fotos familiares. Su favorita era de su día de boda. Antonio sosteniendo a Mateo mientras la besaba, los tres riendo por algo que alguien había dicho. Pero junto a ella colgaba otra foto, una que Antonio había sugerido que incluyeran. Mostraban a un niño pequeño con una sonrisa brillante, jugando en una playa. Sebastián. No olvidamos el pasado. Había dicho Antonio cuando decidieron dónde colgarla. Lo honramos construyendo un futuro que incluye amor y alegría y familia. Sebastián es parte de nuestra historia, parte de lo que nos hizo quienes somos. Laura había entendido. Las pérdidas y errores y momentos desesperados no desaparecían solo porque cosas buenas venían después. Todos se tejían juntos en el tapiz complicado de una vida real, una donde el dolor y la alegría coexistían, donde los números equivocados podían llevar a lugares correctos, y donde los corazones rotos podían sanar sin olvidar lo que los rompió. «Mami», llamó la voz de Mateo. «Ven a ayudarnos. Los robots alienígenas se están ganando». «Ya voy», respondió Laura, riendo, mientras entraba en la habitación de Mateo para encontrar a su esposo e hijo tendidos en el suelo rodeados de juguetes, ambos mirándola con expresiones idénticas de alegría y travesura. Laura sintió una ola de gratitud tan intensa que casi le quitó el aliento. Había enviado un mensaje de texto al número equivocado en la peor noche de su vida. Y de alguna manera, imposiblemente, la había llevado aquí, a este momento, a esta familia, a este amor. A veces el número equivocado es exactamente el correcto. A veces los errores son solo milagros disfrazados. Y a veces, cuando eres lo suficientemente valiente para pedir ayuda en tu momento más oscuro, el universo responde dándote todo lo que nunca supiste que necesitabas. ¿Está bien?, dijo Laura, dejándose caer al suelo junto a su familia. Muéstrenme estos robots alienígenas.
Vamos a necesitar una estrategia. Mateo vitoreó. Antonio la atrajo para un beso rápido, y juntos los tres se sumergieron en el tipo de momento caótico y perfecto que componía su vida cotidiana. Fuera de la ventana, la ciudad continuaba a su ritmo interminable, llena de personas enfrentando sus propios desafíos, enviando sus propios mensajes al vacío. Laura esperaba que en algún lugar allá afuera, el número equivocado de alguien más los llevara exactamente donde se suponía que debían estar. Porque a veces el universo tiene una forma graciosa de resolver las cosas. Un error, un momento de coraje, una conexión inesperada a la vez. Y esa, pensó Laura, mientras Mateo colocaba un robot en su mano y Antonio explicaba las reglas de la batalla que estaban a punto de librar, era la verdadera magia. No que todo saliera perfectamente, sino que las cosas rotas podían repararse, que los momentos desesperados podían transformarse en alegría y que una familia podía construirse desde los cimientos más improbables. La batalla de robots comenzó con efectos de sonido apropiados y narración dramática. Emma dormía pacíficamente en la habitación de al lado. Y en ese momento, en esa casa llena de risas y amor y juguetes esparcidos por todas las superficies, Laura Mendoza Ruiz estaba exactamente donde pertenecía. Todo porque una noche desesperada había enviado un mensaje a un extraño. Todo porque un hombre en duelo había elegido la bondad sobre la indiferencia. Todo porque ambos habían sido lo suficientemente valientes para confiar en que a veces los caminos más inesperados conducen a los destinos más extraordinarios. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles de esperanza, segundas oportunidades y milagros inesperados. Activa la campanita de notificaciones para que nunca te pierdas una historia que podría cambiar tu perspectiva sobre los desafíos de la vida. Comparte esto con alguien que necesite escuchar que su peor momento podría estar señalándolo hacia algo hermoso. Recuerda, tu historia aún no ha terminado. Y a veces el giro equivocado es exactamente la dirección correcta. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de creyentes en segundas oportunidades,